Le invito a abrir sus Biblias, por favor, en Isaías capítulo 5. Trataré de hacer en breves minutos una pequeña introducción a honor del Señor, la exposición de su palabra. Hay males que están corrompiendo nuestra sociedad y sin lugar a dudas son textos de la palabra en la cual deben ser vistos y analizados y expuestos para poder comprender, para poder recibir entendimiento de lo que está sucediendo en el mundo. Los males que corrompen nuestra sociedad, y así vemos en Isaías capítulo 5, del verso 1, leemos la palabra del Señor, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Hay de los que se juntan casa a casa y añadan heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Verso 10. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirán un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Verso 12, capítulo 5, Isaías. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Verso 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, las cuales dicen: vengan ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese que venga el consejo del Santo de Israel para que le sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho.
Todas estas declaraciones a la nación de Israel, todas estas declaraciones del profeta hacia una nación, todos estos males, estos hay, son juicios. Dios llama al arrepentimiento a su pueblo, a su nación, trato tras trato, bondad contra bondad, uno tras día, día tras día, bondad y bondad, misericordia con misericordia. El capítulo 5 del verso 2 dice, le había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. El Señor había preparado todo en su corazón para que recibieran con ligereza, con rapidez su palabra. Pero una y otra vez el pueblo de Israel, desobediente, una y otra vez rebelde en su manera de pensar. Una y otra vez esta nación rebelde. Y todos los que estamos acá, una y otra vez Dios nos llama y nos habla y rebeldes. Estos son los males de la sociedad, los males de nuestro corazón, de nuestra naturaleza. Quisiera que en breve momento podamos ver estas verdades que tenemos en la palabra. Nos habla de una viña que era fértil, una ladera fértil, nos dice allí en el verso 1 del capítulo 5. Una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, quitado todo obstáculo, toda instancia. Dios trató con la nación de Israel, trató con la nación, trató con su pueblo. Y trata con su vida, con mi vida, trata con usted una y otra vez. Quita cosas para que nosotros podamos escucharle, para que nosotros podamos obedecerle. Había sacado las piedras, Dios, plantado vides escogidas. Había cercado, nos dice ahí en el verso 2, había cercado, había plantado vida escogida, había edificado en medio de ella una torre para guardarla, para protegerla, para cuidarla. Todos los que estamos acá, de una u otra manera, Dios en su gracia, en su soberana voluntad nos ha protegido. Hasta que usted hoy en esta mañana o en esta tarde esté escuchando la bendita palabra de Dios. Y aún así, nuestro corazón sigue estando rebelde contra Él. Dios estaba diciendo allí, había cercado, puesto una torre para protegerla, para vigilar, un lagar para proteger, ciertamente el fruto para que no sean robados, que no se le echara a perder. Todos los cuidados de un buen Dios tan misericordioso, tan bueno. Entonces vamos viendo estos males. Versos 8 y 10. Hay de los que juntan casa a casa y añadan heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Eso puede verlo de ahí hasta el verso 10. Esto nos habla de la codicia de las cosas materiales en este mundo. Hay juicio. Ahí donde está puesto nuestro corazón. Ahí donde está puesto. ¿Dónde está puesta la confianza en nuestro corazón? Y ahí el profeta hablando a la nación, pero hablándonos también a nosotros por aplicación. Hay de los que juntan casa a casa, añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. Y la pregunta allí, la retórica allí, ¿habitaréis solos? ¿Vosotros solos en medio de la tierra? ¿Quieren tomar todo para ustedes? Codiciosos. Eso se llama codicia. Deseos desordenados. Y no se preocupan por ganarse. ¿Cómo ganarse todo esto? No importa. La idea es ganar todo.
El Señor se va examinando, ayudándonos a examinar nuestro corazón. Todo esto nos aleja de Dios amoroso. Todo esto nos aleja. Todo esto. Ahí está un joven rico, allí en el Evangelio según Lucas. Tenía todo. Y llega la pregunta al maestro y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era un joven rico, vende todo y dáselo a los pobres. La historia termina que el hombre joven sale llorando y se va, porque su corazón estaba allí. No podía desprenderse de eso. Para él era todo. Y Jesús le estaba diciendo, yo debo ser todo para ti. Sígueme. Que nada se interponga entre mi relación contigo. He allí, queridos amigos y hermanos, el mensaje tan controversial, que es el llamado del Evangelio. Mire, usted puede hablar con un musulmán, puede hablar con un católico, un mormón, puede hablar con quien sea y dígale yo creo en Dios. Él le va a decir qué bueno que crea en Dios, pero dígale yo creo en Cristo, yo creo en Jesucristo. Va a cambiar. Porque Jesucristo es aquel que dividió la historia. Porque Jesucristo es el único que dice, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Jesucristo pide la exclusividad. Es el único. Allá usted de creer cualquier cosa. Pero el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, habla que hay un solo camino y es Jesucristo. Por lo tanto, todas estas cosas nos alejan. Endurecen nuestro corazón, la codicia, las cosas materiales. Verso 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. El placer sin límites de los sentidos. Hay que disfrutar. Jóvenes, el tiempo. Jóvenes, lo que miramos. El uso del tiempo. Trae placer. Pero fíjense el verso 12, lo fuerte que dice. En sus banquetes hay arpas, hay vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Si hay algo que distrae el corazón, si hay algo que distrae y desenfoca el corazón, no tan solo de los jóvenes, de los niños, de los adultos, es encontrar placer en otras cosas. Un placer desordenado, un placer sin límites. Dedicados a comer, a bailar, a beber, pero no logran mirar la obra de Dios. Están más preocupados por eso. Examinemos nuestros pasos. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, Dios nos creó a nosotros con un propósito, y el propósito es darle la gloria a Él, pues Él es el creador, no nosotros mismos. Es el dueño de todo, el Señor de todo. El problema está aquí, creyendo que nosotros podemos ser dioses, creyendo que nosotros podemos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios proyectos, lograr cosas nosotros solos. El placer los absorbe el tiempo y de esta manera no pueden lograr reflexionar sobre la bondad de Dios. Se lo he dicho muchas veces a algunos jóvenes, existen las series, famosas series Netflix, otros medios, pero las series no tan solo un capítulo, las llamadas maratones. Todo el día. Todo el día. Tengo tiempo ahora, voy a tirarme una maratón. Todo el día.
No hay tiempo para reflexionar en las bondades de Dios. Estoy viendo reflexión, ve el uso del celular, 15 horas. Algunos teléfonos incluso le pueden indicar cuánto es el consumo del uso al final de la semana. Y le indica cuánto tiempo está utilizando el celular. El creador de estos teléfonos inteligentes le dice, yo no voy a permitir que mi hijo tenga celulares hasta los 18 años. Algo de verdad tendría él para evitar este uso. El consumo del tiempo trae placer y nos aleja a reflexionar sobre las bondades de Dios. ¿Cómo está el uso de nuestro tiempo? Verso 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como una coyundas de carreta. Verso 19, las cuales dicen, vengan ya, apresúrense su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esto es la incredulidad. Esto es incredulidad. Esto se le llama la incredulidad. Esto tiene en poco el pecado. No le interesa. El pecado es algo no es tan grave. Tienen por poco el pecado. Acá lo dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Y el pecado como coyundas de carreta. Se ríen de Dios. Dicen, Dios es puras palabras nomás. Mientras yo no vea el juicio de Dios acá consumiéndonos, no lo creo. Eso es lo que quiere decir el texto. Venga, apresúrese Dios, apresúrate. Dice que me vas a condenar, ven. Eso es ridicularizar, es reírse, es burlarse. Tarde o temprano, toda persona que no ha creído en Cristo va a rendir cuentas a Él. Y nadie se va a escapar. Desafían a Dios. Lo están desafiando. Apresúrense, dice el texto. Venga ya, apresúrese su obra. Veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Están desafiando a Dios que cumpla con ellos sus amenazas, su juicio. No creen de la ira de Dios. No creen que hasta a menos que los vean. Vamos a suponer que esto es todo el mundo. Los que estamos rodeados aquí, los que estamos reunidos aquí. Cada uno representará una de estas verdades. La incredulidad, el placer sin límite de nuestros sentidos, el uso de nuestro tiempo, la codicia de las cosas materiales. El verso 20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es tergiversar los valores morales de este mundo. Algunos le llaman así. A la ebriedad le llaman compañerismo. A la codicia y robo, una buena administración. A la seriedad le dicen mal genio. A la piedad, insensatez. A la bondad, infantilismo. Y al perdón, cobardía. Llegará el día tal vez en nuestro país que cuando a alguien se le pierde algo y yo lo voy a devolver, va a ser considerado esa persona como un tonto. Los valores de este mundo están siendo trastocados. Se tergiversan la moral. El texto es claro. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. El estándar es la palabra de Dios, lo que Él ha dicho. No es según nuestro criterio humano, no es el razonamiento humano, no es lo que dice un gobierno, no es lo que dice una ley, es lo que dice Dios, y lo que ha dicho Dios es el estándar, es lo que debemos medir todo. Fuera de eso, fuera de la escritura, todo lo demás es falsedad. Todo lo demás es falsedad. Vea ahora el verso 21.
Verso 21. Ay de los sabios en sus propios ojos, estaba leyendo el texto, su propia opinión, los ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay un juicio. Cuídate de creer sabio en tu propia opinión, creerse más sabio que Dios. Es Dios quien nos creó a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Ay de los que se creen. Ninguno de los que está acá sabe lo que va a suceder mañana con su vida. Ninguno sabe lo que va a pasar en 5 minutos más con su vida. Ninguno. Ninguno sabe lo que va a deparar el futuro. Ninguno. Por lo tanto, es bueno entender y reflexionar a quién acudir en total desesperanza, tal vez, en confusión, ¿a quién acudir? Aquel que sabe todas las cosas. Por eso es digno de ser completamente confiado. Y finalmente, el verso 22 y 23. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto es la corrupción de la justicia. Males de nuestra sociedad, males que están dentro de nuestro corazón. Esto es una radiografía de aquel entonces, nación de Israel, pero también de hoy, un día actual como hoy. Déjeme detenerme en una de las más importantes, el verso 20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amigos, amigas y hermanos que estamos acá, la familia la diseñó Dios. ¿Usted quiera creer otra cosa? Pero la verdad es que Dios creó y diseñó la familia. Todo lo demás que crea el hombre, todo lo demás que piensa el hombre, ¿sabe cuál era el problema de la nación de Israel? No era el problema moral, no era la instrucción que Dios le estaba dando. Ellos querían redefinir esto. La nación de Israel quería redefinir esto. Colocar etiquetas. No ver tan malo el robar. No ver tan malo el convivir. No ver tan malo el matar. No ver tan malo. La sociedad te presiona a hacer eso. Pero Dios te dice una cosa, que debes obedecer a Él. Porque Él es el creador. Y un día todos los que estamos acá, así mirando hacia adelante, estaremos delante del creador, de Dios. Y ya sé que no lo reconozcas hoy como Señor y Salvador de tu vida, vas a tener que doblar tu rodilla y confesar que Jesucristo es el Señor. Porque así dice la Escritura. Todos los que estamos acá, lo creas o no. Sin embargo, hoy en día la sociedad lo presiona a eliminar los absolutos, los dogmas. Entonces todo es relativo. Es que todo hay que redefinirlo. Es que todo es que no es tan así. Eso era antes. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es tan actual como ayer y hoy. No pasa de moda, amigo, amiga, hermanos. No se puede redefinir. Siempre será actual, siempre será verdad, inmutable, no cambia. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga la Constitución, no importa lo que diga esta sociedad, no importa lo que digan las leyes, lo que importa es lo que ha dicho Dios. Y Él ya ha establecido los límites. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le estás creyendo? Para vivir en esta vida.
el capítulo 1 de Isaías, el verso 4. Este es el parámetro que Dios usa respecto a su justicia. ¿Cómo declarar que todo lo que Él dice es bueno? Bueno, este es el parámetro. Su parámetro es su carácter. Y el verso 4 nos dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dijeron a Jehová, provocaron la ira, a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. El parámetro es la santidad de Dios. Si usted que está aquí no se ve pecador, claramente todo lo que hemos hablado no le va a interesar. Estamos viendo en la mañana cómo el Hijo de Dios allí en la cruz, Él pagó, Él vivió una vida perfecta. Él siendo inocente. Los hechos lo declaran. Pilato le dijo: este es un hombre inocente, no tengo nada que ver. La mujer de Pilato también le dice: no tengas nada que ver con él. El hombre en la cruz le dice: nosotros somos malhechores, tú no has hecho nada. El centurión en la cruz, ciertamente este es un hombre justo. Los hechos lo declaran. Jesucristo el inocente, pero sin embargo pagó en la cruz por tus pecados. ¿Cómo te declaras delante de Dios? El parámetro para medir todas estas cosas es su santidad. Dios es santo. Nosotros los pecadores. Jesús no tenía que sufrir eso. ¿Por qué recibir el castigo en la cruz? Si nosotros somos los rebeldes, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los enemigos, ¿por qué Jesús recibió eso? Porque ninguno de los que estamos acá podía merecer o hacer su mejor esfuerzo para llegar al cielo. Incapaz, incapacitado, ninguno de nosotros, solo uno, tenía que venir, representarnos a nosotros. Vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir. Pagar por nuestros pecados, pero completo. Todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Cumplir con toda cabalidad las demandas de este Dios justo para declarar al culpable, aquel que merecía el castigo, ahora declararlo inocente, ahora tratarlo como hijo, ahora tratarlo como bienaventurado, ahora tratarlo con todas las bendiciones, ahora tratarlo para que le guíe toda la vida. Pero para eso tuvo que castigar a su propio hijo, derramar su ira y de esta manera seguir permaneciendo como un Dios justo, pero misericordioso. Jamás vamos a comprender en totalidad estas verdades, pero para que hoy usted estuviera aquí escuchando. Dios ha tramado y ha planeado todo esto para su gloria. Y esto es bondad de Dios para su corazón. Esto es pura bondad de Dios para su vida. No crea aún que por sus propios esfuerzos usted está aquí. Dios permitió que estuviera acá en su propia bondad, porque Él es bueno. Pero lamentablemente la sociedad que estamos viviendo somete tras constantes ideas que van en contra de estas verdades. Quieren redefinir todo. Todo lo que tenga que ver con el matrimonio, la familia, la vida. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, ya no bueno malo. Vea las películas en el cine, Hollywood, todas las tramas. Ve los cines. Los héroes son los que rompen las reglas. Los héroes son los que rompen las reglas.
Y los que viven correctamente son los impopulares, los anticuados. Seres como narcos. Los narcotraficantes son como los héroes y los policías son como los villanos. Popular, muy popular. La sociedad está una y otra vez llevándonos a pensar esto. ¿A quién le está creyendo usted? Escuche esta declaración. Tú tienes derecho sobre tu cuerpo a hacer con tu cuerpo lo que quieras, y si sales embarazada, en el ejercicio de tu derecho puedes abortar y quitar el inconveniente porque este es tu derecho. Tú tienes derecho sobre tu cuerpo a hacer con tu cuerpo lo que quieras, y si sales embarazada, en el ejercicio de tu derecho puedes abortar y quitar el inconveniente porque es tu derecho. Juan capítulo 8. ¿Usted se da cuenta de la retórica? La sociedad. Juan capítulo 8, verso 44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Nadie se escapará. Todos quieren redefinir todos estos supuestos derechos. ¿Qué derechos tenemos si nosotros no somos los creadores de nuestra vida? ¿Se da cuenta la retórica? ¿Cómo quieren hacernos pensar esto? Queridos amigos, hermanos, el llamado a todo cristiano, el llamado de toda persona es remitirse a la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad, no el Estado, no un gobierno, no la persona, no el ser humano, ninguno. Es la palabra de Dios, es la autoridad. ¿Qué aprecio tiene usted por la palabra de Dios? Si usted tiene la palabra de Dios como algo, un libro como un libro de poesía, un libro de cualquier tipo de narrativa, por supuesto lo va a tomar como un consejo. Pero si usted lo considera como la palabra de Dios, autoritativa, inerrante, entonces usted va a considerar que esto y no hay nada más. Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuarta generación. Amigo, amiga, hermano, Dios no diseñó la raza humana para que se unieran personas del mismo sexo. Dios no diseñó la sexualidad sin compromiso y fuera del matrimonio. Dios no diseñó para que cualquier persona tomara autoridad sobre su cuerpo y decidiera hacer lo que quiera con la vida que tiene en su vientre. Este es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Siempre. ¿Sabe lo irrisorio de esto? Es que la ley permite a los jóvenes de 17, a los de 18 y 17 años con autorización sacar clase B. Pero se promueve abiertamente que los jóvenes inmaduros manejen su sexualidad sin tomar en cuenta las consecuencias. El 10 de marzo de este año, en pleno convencional constituyente, aprobó el aborto libre, el 10 de marzo, no se equivoque, sin límite, sin edad. Eso quedó revocado el 12 de marzo
el proyecto de resolución se rechaza la idea de aprobar el aborto libre. Sin embargo, sigue trabajándose en esa agenda. Ya no hay límite. No importa si la joven tiene 14 años, no importa, quiere abortar, mata nomás. Porque eso es asesinato. Eso es matar. Eso no es derecho. Dos opciones. ¿Esto es impopular? Es impopular. ¿Es anticuado? No. Es la palabra de Dios que no cambia. Ayer, hoy y siempre. Él desea preservar la vida. ¿Quiénes son los que sufren por este asunto? Mayoritariamente los padres. La inmadurez empujada por la sociedad. Hazlo, tienes que hacerlo. ¿Sabe cuál es el problema, amigo, amiga, hermano? Es que al negar la existencia de Dios, se quita la dignidad humana. Cuando quitamos la existencia de Dios, ya no hay dignidad humana. Entonces solamente somos meros objetos. Cuando quitamos a Dios de una sociedad o de nuestra vida, son meros objetos. Ya no importa nada. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, y se subraya allí, lo subrayo allí, hacen obras abominables. No hay quien haga lo bueno. El Salmo 14:1. ¿Qué hace que la vida del ser humano sea valiosa? ¿Qué hace que la vida del ser humano sea distinto que un animal o un objeto? ¿Qué hace? Que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿avanzamos o retrocedemos? Yo no le pido la opinión a usted, es la palabra de Dios. Esto lo leí y dice que en el siglo I, Roma, quiero terminar rápidamente, existía lo llamado patria potestad. Seguramente Pauli debe saber esto, se pasa en derecho romano. La patria potestad, el derecho de paternidad. Y sabe que el niño que era colocado, era prácticamente una ceremonia, era colocado a los pies. Y si el padre no los reconocía, no se consideraban personas. Los niños eran llevados a una plaza para que murieran de hambre o los niños fueran esclavos por mujeres de la noche. ¿Retrocedemos o avanzamos como sociedad? Los cristianos debiésemos ser los primeros en abogar sobre los derechos humanos. Debiésemos nosotros tener presente, ser la sal y la luz de esta tierra. ¿Saben quiénes recogían estos niños? ¿O quiénes fueron los primeros en crear orfanatos? Los cristianos. Quiero terminar con un texto, Salmo 106. Quiere el Señor ayudarnos. El Salmo 106, en verso 37. Por más fuerte que sea esta imagen, quisiera leerlo, porque el texto es tan evidente. Dice, sacrificaron, el Salmo 106, verso 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. La Escritura le dice, derramaron la sangre. ¿Qué culpa tenían esos niños? ¿Por qué aplicar la pena capital o la pena de muerte a un inocente? ¿Por qué? ¿Por qué no al violador? ¿Por qué no a él?
amigo, amiga, hermanos, son tiempos difíciles. Nuestro llamado no es ir a marchar, ni ganar con la violencia cosas, ni por la razón. Nuestro llamado no es llevar unas pancartas. Nuestro llamado no es eso. Nuestro llamado es predicar la palabra. Nuestro llamado es hablar sobre la autoridad de la Biblia. Nuestro llamado es practicar la verdad. Y ahora le pongo algo más complejo aún. Todos los que estamos acá podemos abogar y estar en contra y ser pro vida y en contra de todo hecho de el aborto. Pero hay algo muy especial. Nosotros lo llamamos así, podemos hacer llamadas, sacar por fanpage o lo que sea, por las redes sociales, no al aborto, etc. Pero decirle a una joven que está en un riesgo de embarazo, está con tendencia a abortar, decirle a usted, termina tu embarazo, yo te adopto. Yo adopto a tu hijo. Incomoda, pero eso es practicar la verdad. Es que es muy fácil llamar, es muy fácil por redes sociales, es muy fácil hablar y hablar y hablar. Vamos a los hechos prácticos. ¿Sabe cuántos centros de atención hay acá en esta región? Ninguno. Solo un médico en Ovalle presta su ecógrafo para ayudar a jóvenes, principalmente visualizar y en el ecógrafo mostrar los latidos y escuchar los latidos del corazón. Lo único que hace. Un médico, por lo menos que conozco, en Ovalle. Yo no sé si usted está de acuerdo o desacuerdo en lo que estamos hablando. Pero el problema no son estas definiciones, el problema es colocarnos en el lugar de Dios. Amigo que nos visita aquí, redefinir las cosas que Dios ha dado, vivir por nosotros o para nosotros, para nuestra gloria, hacer lo que nosotros queremos. Le debo decir una cosa, Dios no quedará con los brazos cruzados. Dios no va a quedar con los brazos cruzados. Llegará el día que las cosas se van a enderezar. Llegará el día en que se va a ser juzgado el pecado. Llegará el día que todos vamos a dar cuenta a Dios. Y nunca más etiquetas. Nunca más tergiversar la verdad de Dios. Todos serán juzgados. Y no según el criterio nuestro, sino según Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Él vino a librarnos de toda culpa. Oh Señor, rogamos que tú nos ayudes a entender estas verdades. Señor, ahí está la sociedad que dice cosas y está tu palabra que dice. Dios, te rogamos, y yo te ruego por toda persona que está en este lugar para que tú le hagas ver que tu palabra es la verdad, que tu palabra es la autoridad, que tu palabra debe guiar la vida de estas personas. Señor, rogamos por toda persona que está en este lugar, llévale, Señor, entendimiento. Tráele, Señor, sabiduría a su corazón. Te rogamos todo esto, Señor, agradecidos por la bondad, por enviar a tu Hijo Jesucristo, porque esto nos da esperanza en un mundo que hace todo lo contrario y desea hacer su propia idea de mundo. Pero tú has dicho todo, Señor, cómo vivir y qué hacer. Gracias por la esperanza de salvación y el perdón de nuestros pecados en Cristo. Gracias, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amigos, hermanos, vamos a terminar ofrendando al Señor, como lo hacemos cada domingo. Le recordamos los avisos normales de cada semana, día miércoles, ¿cierto? Tenemos reunión de oración, reunión de estudio también, para que nos acompañen si usted desea.
Que tenga una excelente jornada, semana en el Señor. Levantamos la ofrenda, no sé si está por ahí la bolsa creo que está allá, justo de... Ahí está, ahí está.